sobre liderazgo político en tiempos de crisis. Pero hasta ahora he oído hablar mucho aquí de animales. Cuando en septiembre del año pasado estuvimos por Lawrence, alguien se parecía a Henry y empezó a decir, ruge, ruge el león. Y todo el mundo empezó a decir, ruge, ruge el león. Yo oía a un norteamericano que decía, ¿qué es lo que están diciendo? What are they saying? Entonces they're saying, run, run, there's a lion. Entonces obviamente la gente empezó casi en pánico a correr, porque creían que efectivamente se había desatado un león. Bueno, nosotros los dominicanos somos tan ingeniosos con el lenguaje, es decir, que no solamente dicen a veces, o Flavio, no, que es un tigre y aquello es un león. Somos tan creativos que decimos, ese tigre es un león. Eso es muy dominicano. Y en el debate político nacional nunca ha faltado la referencia a animales. Yo recuerdo hace muchos años, había un programa de televisión en la República Dominicana, un programa de entrevistas políticas que dirigía el doctor Mengual. No sé si ustedes llegaron a escucharlo, pero sea usted jurado. Sea usted jurado. En una ocasión estaba entrevistando a un abogado que yo conocía, un señor, diría, gran maestro de derecho, era un gran jurista, llamado el doctor Duarte Pepín. Y me está entrevistando Mengual, le dice, doctor Duarte Pepín, pero es cierto que usted ha dicho que el doctor Euclides Marmolejos es un perro. Dice, sí, yo le he llamado perro. ¿Y usted no cree que eso es difamatorio, que eso denigra, que eso de alguna manera afecta la integridad del doctor Marmolejos? Dice, no, de ninguna manera. ¿Y cómo así? Bueno, ustedes recordarán que el doctor Marmolejos se hace llamar a sí mismo el pollo lindo de los ojos azules. Y si yo digo que él es un perro, más que demostrarlo, lo estoy enalteciendo, porque en la escala zoológica el perro es más que el pollo. Entonces, bueno, ahí obviamente pues puso en evidencia el tema de los animales en el debate político nacional. Pero en realidad, ¿cómo ustedes hablar de liderazgo? Y sobre todo si pensamos en la República Dominicana, los tres grandes líderes del siglo XX fueron el profesor Juan Bosch, el doctor Joaquín Balaguer y el doctor José Francisco Peña Gómez. Son los tres grandes líderes que tuvimos en el siglo XX en la República Dominicana, y de lo cual yo me siento orgulloso de haber coincidido en el tiempo histórico con esas tres grandes figuras que sin duda alguna han prestigiado la política dominicana y reconocido los tres internacionalmente. Bueno, pero hablamos de liderazgo en tiempos de crisis, es otra cosa. Cuando se habla de líderes o de liderazgo, lo primero que viene hacia la mente es que para ser líder hay que tener seguidores. Es una relación entre alguien que dirige y otros que siguen. La pregunta es por qué hay gente que lidera, gente que dirige y hay otros que son dirigidos o son liderados. Y la respuesta es que eso obedece a tres razones fundamentales. Primero, porque los seguidores creen en el líder, comparten con él valores, principios, ideas, criterios, y por tanto resulta legítimo, resulta fácil poder coincidir. En mi caso particular, yo adopté como líder a Juan Bosch. ¿Pero por qué lo adopté? Porque creía en él, porque creía en su doctrina, en sus ideas, en su comportamiento, entonces lo adopté como líder. Cuando uno adopta a alguien como líder, se dice que hay una legitimación, hay una relación legítima entre la persona que dirige y los seguidores. Pero otras veces la gente obedece no porque crea, no porque comparta opiniones, sino porque les impuesto. En ese caso se habla de que hay una coacción o coerción, se ejerce el mando por coacción. Otras veces es porque se distribuye dinero o se confieren favores. En ese caso se trata de un liderazgo por cooptación. Entonces vemos que la gente obedece por distintos motivos. Yo recuerdo un día que andaba justamente el compañero David Sosa por Dajabón, compañero senador David Sosa, y vamos en la jipeta y se me acercan algunas personas de allá de Dajabón. Mira, presidente, si usted me puede ayudar con algo. Y yo pues no le respondo.
laboratorio social para que los compañeros vean cómo es la conducta digamos, de los pueblos. Y entonces él insiste, no, denme algo. Y yo le digo entonces al compañero que va detrás, baja el vidrio de la jipeta y pásale un sobrecito con 500 pesos. Y cuando él abre y baja la ventana de atrás de la jipeta, la gente que está arriba de mí, toda se desplaza hacia atrás, porque es el que da. Entonces, como yo no doy nada, de repente se aleja. Lo que prueba que ahí hay, digamos, un liderazgo, se asume el seguir por el hecho de que hay una necesidad que la gente quiere que sea satisfecha, se otorga eso y se asume ese liderazgo. El otro decía, ese liderazgo por coacción, cuando se aplica la represión. Eso lo entendía muy bien Trujillo, porque en un famoso discurso, Trujillo dice, dominicanos, recuerden siempre, nunca se olviden que la palabra cementerio es una palabra de origen griego que significa paz para los muertos y advertencia para los vivos. Entonces era la manera de ejercer también el poder, de ejercer el mando. Yo creo que el liderazgo genuino, el liderazgo auténtico, el que tiene valor, es el liderazgo legítimo, el que se fundamenta en compartir ideas, valores y principios. Y ese es el tipo de liderazgo que nosotros queremos desarrollar en la fuerza del pueblo. Y lo queremos desarrollar en la fuerza del pueblo a través de las distintas categorías de líderes que tenemos, porque hay un líder mayor, pero todos los compañeros que están en la mesa son líderes, porque ellos dirigen, tienen seguidores. Y escuchaba a Flavio hablar de su hijo político, y mencionaba a Henry como un hijo político, como un discípulo, y por tanto, ciertamente ejerce un liderazgo fundamentado en principios. Hay líderes de la dirección política, líderes de la dirección central, líderes en el exterior, compañero Porcino, presidente de nuestro partido en el estado de New Jersey, ejerce un liderazgo. Los miembros de la dirección provincial ejercen un liderazgo. En fin, es una cadena. Nadie es líder solo. Ese liderazgo tiene que ser parte de una organización, tiene que ser parte de un equipo que trabaja de manera conjunta. El líder más grande que ha conocido la humanidad, por lo menos en el mundo occidental, se llama Jesucristo. Jesucristo tiene tantos seguidores que hace 2022 años murió y todavía lo seguimos venerando. Ahora, Jesucristo no estaba solo, tenía los 12 discípulos. Ahí estaba Pedro, ahí estaba Juan, ahí estaba Pablo, Mateo, Lucas, hasta uno que en medio se le reveló, llamado Judas Iscariote, que dice Juan Bosch que fue un calumniado, que no fue verdad que él se llevó el dinero. Pero bueno, es decir, aún así, usted toma la iglesia, el líder es el Papa, pero están los cardenales, están los arzobispos y los obispos y los curas párrocos, son organizaciones. Lo militar por igual, están los generales y los coroneles y los mayores, es una pirámide, es una cadena de mando. Entonces se ejerce el poder porque hay una relación entre el liderazgo y el poder. Es una relación de dominio que se fundamenta en uno de esos tres elementos que hemos hablado. Bueno, el tema es el líder en tiempos de crisis. Yo creo que hay acontecimientos históricos que nos permiten ver la calidad del liderazgo en las tomas de decisiones en momentos de crisis. Ahora mismo estamos atravesando por una gran crisis en la humanidad. Una gran crisis que, si se quiere, lo podemos tomar a partir de la pandemia de COVID-19. La pandemia del COVID-19 nos trajo una crisis sanitaria de carácter mundial y por eso se llama pandemia. Si hubiera sido un solo país es una epidemia, pero como fue mundial es una pandemia. La pandemia del COVID-19 trae una crisis sanitaria en lo inmediato. Bueno, para resolver esa crisis sanitaria se requiere de una cosa, descubrir la vacuna. Por tanto, quienes trabajan en encontrar esa vacuna están ejerciendo un liderazgo porque van a solucionar un problema. Y ese liderazgo lo vamos a ver representado a través de empresas, la Pfizer, la Moderna, que son los que dan con la solución y por tanto, desde el punto de vista empresarial, ejercen un liderazgo. Pero
Esa crisis sanitaria también generó una crisis económica, porque hubo un confinamiento. Y con el confinamiento, pues, la producción se paralizó. Y con la producción, de alguna forma, el consumo. Los hoteles fueron cerrados, los restaurantes fueron cerrados, y la economía se contrajo a nivel mundial en casi menos 8% en el mundo. Eso no había ocurrido en 100 años. Que la economía descendiera tanto, eso en un siglo no había ocurrido. Bueno, y entonces viene ese desafío, cómo resolver esa crisis económica. Y lo que ha prevalecido en la sabiduría convencional de los economistas es que cuando una economía se contrae tan drásticamente, la única forma de salir de eso es mediante una combinación de política fiscal con política monetaria. La política monetaria es dirigida por el Banco Central de los Estados Unidos, por la Reserva Federal, y hace una emisión monetaria, es decir, emite dinero. Y el gobierno tiene que aplicar una política de expansión del gasto. Cuando se combina eso, que el Banco Central emite dinero y el gobierno expande el gasto, entonces empieza a salir de la situación de contracción y la economía vuelve a crecer. Eso se hizo en los Estados Unidos, se hizo en Europa y se hizo en la República Dominicana. Se expandió el gasto, emisión monetaria por el Banco Central, aquí por la Reserva Federal, y la economía ha empezado a reactivarse. Pero ha sido tal la cantidad de dinero que se ha emitido en Estados Unidos, casi 10 trillones de dólares en un año, en la República Dominicana 215.000 millones de pesos en un año. Esa cantidad de dinero que ha entrado al mercado no tiene antecedentes en la historia de la humanidad. En tan poco tiempo, tanto dinero. Y por tanto ha ocurrido un fenómeno que no fue previsto cuando se intentó enfrentar la crisis económica provocada por la pandemia del COVID. ¿Cuál fue ese problema? La inflación. Entonces ha surgido en estos momentos un problema de alza en los precios de los alimentos, de los combustibles y de prácticamente todo lo que se consume. Hoy día estamos casi a 2 dígitos de ese crecimiento en el precio de todo. Naturalmente eso está provocando serias inquietudes, preocupaciones, hasta ansiedad de parte de mucha gente que necesita que esos precios bajen para poder normalizar sus condiciones de vida. Por tanto, de la reactivación de la economía a enfrentar la inflación se ha convertido en el problema fundamental a tratar. Si vemos la economía de los Estados Unidos, en estos momentos hay como 2 tendencias. Por un lado hay cosas que lucen que van muy bien, pero hay otras que generan mucha preocupación. Por ejemplo, ¿qué va bien en los Estados Unidos? Que el desempleo prácticamente es inexistente. En estos momentos el desempleo es como un 3.5%. Ha bajado el desempleo. Ha aumentado el consumo. La gente, al no poder salir durante la pandemia, ahorró. Y luego el gobierno del presidente Biden ha dado unos cheques semanales que le llega a la gente. Y ahora, cuando la pandemia ha estado en receso, la gente ha salido y va a las plazas comerciales y está yendo a los restaurantes y está gastando. Y está comprando ropa y está comprando zapatos y hay como una expansión de la economía por esa vía. Entonces, baja el desempleo, aumenta el consumo, la gente está gastando y dice, bueno, pero la cosa está bien. O sea, no podemos decir que en Estados Unidos hay una crisis económica porque la gente está gastando. Y eso llega a la República Dominicana. Por ejemplo, hoy día la zona franca se está muy bien en la República Dominicana, como nunca antes. ¿Por qué? Porque como en Estados Unidos la gente está comprando más zapatos y más ropa, eso se fabrica en las zonas francas. Entonces en Santiago, en La Vega, me cuentan que ya no hay más espacio para colocar nuevas empresas en zonas francas, porque esa mercancía se manda de República Dominicana a los Estados Unidos. Veamos entonces que por ahí anda bien. Los turistas. ¿Quiénes son los turistas que están llegando a República Dominicana? De Estados Unidos. El mayor número de turistas son de los Estados Unidos. La gente quedó trancada, confinada durante un año, está viajando. Y están viajando a Punta Cana, y están viajando a Puerto Plata, por todas partes. Yo estuve por Samaná
el viernes pasado y me dicen, no, aquí los turistas hasta las galeras de Samaná y por las terrenas están llegando y son de Estados Unidos. Bueno, pues parece que no hay problema en Estados Unidos. Sin embargo, cuando uno lee los periódicos, resulta que la bolsa de valores de los Estados Unidos está en caída libre, porque cuando uno ve el índice industrial Dow Jones, todos los días está cayendo. Cuando uno mira el valor de las acciones de las empresas tecnológicas en Nasdaq, está cayendo. Y cuando se miran los datos de las S&P 500, está cayendo. Entonces, parece que Estados Unidos, sus grandes empresas industriales, tecnológicas, las corporaciones multinacionales, están en caída libre. Entonces eso preocupa, porque ¿qué es lo que está ocurriendo? Si el valor de las acciones de las empresas se están cotizando a menor valor, quiere decir que hay un problema muy grave en la economía norteamericana. Y por tanto, si para resolver el tema de la inflación se sube tasa de interés por la Reserva Federal y por tanto en los bancos, si usted va a tomar un préstamo hoy día, va a tener que pagar mayor interés que lo que se pagaba antes. Si entonces usted sube tasa de interés y le quita liquidez a los bancos, ¿qué va a ocurrir? Que la economía se va a estancar, no va a crecer. Usted está combatiendo la inflación con medidas que son las que se pueden aplicar, pero que frenan el crecimiento. Pero la inflación tampoco va a desaparecer porque usted haga eso, porque la guerra que hay hoy día entre Rusia y Ucrania genera el aumento del precio de los combustibles. El petróleo ayer cotizaba a $114 el barril. El gas está subiendo. Los fertilizantes para la producción agrícola están creciendo. El trigo, los cereales que se producen en Ucrania, el valor de eso está aumentando. Entonces, ¿qué es lo que puede ocurrir? El peor escenario posible de estancamiento con inflación. Eso ocurrió a finales de los años 70 durante el gobierno del presidente Jimmy Carter. Se combinó cero crecimiento de la economía con inflación, stagflation, dicen en inglés. Bueno, y si eso ocurre, obviamente que caemos en una situación muy difícil. Ayer, la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, la señora Janet Yellen, decía que ella sentía profunda preocupación por el hecho de que siente que hay posibilidades de que Estados Unidos caiga en una situación de estanflación. Y lo ha dicho la persona con mayor autoridad, la secretaria del Tesoro, equivalente al ministro de Hacienda de República Dominicana. Bueno, eso que está ocurriendo hoy día, que vemos en la prensa, ocurrió hace 100 años, aquí en los Estados Unidos. Después de terminar la Primera Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial fue entre 1914 y 1918, los años 20 fueron años de apogeo, años de avance, de progreso notable en todas partes. ¿Por qué? Porque se desarrolla la industria de la automotriz, la industria del automóvil. Henry Ford, recuerden, había descubierto el uso del vehículo a principios del siglo XX, pero ya en los años 20 eso se masifica. Venden millones del modelo T, como le llamaban, el modelo Ford T, 15 millones de vehículos llegaron a venderse en los años 20. Se construyen carreteras para que los vehículos circulen. Es la época cuando la radio empieza a conocerse, las primeras estaciones de radio es en los años 20 del siglo pasado. La televisión por igual, el cine, el jazz, todo eso son los años 20. En inglés le llaman the Roaring Twenties, ¿verdad? Yo recuerdo a mi abuela que en República Dominicana la llamaban la danza de los millones. Los años 20 fueron años de prosperidad por todas partes. Bueno, en el año 1928, Estados Unidos eligió como presidente a un republicano llamado Herbert Hoover, presidente de los Estados Unidos. Todo iba bien, hasta que de repente, el 24 de octubre del año 2029, la bolsa de valores cae. Y todo el mundo estuvo muy nervioso por esa caída abrupta del valor de las acciones de las empresas en Wall Street, la bolsa de valores de Nueva York. Eso fue un jueves, la historia lo ha recordado como el jueves negro. El viernes la cosa se estabiliza, no hay acciones en la bolsa, sábado y domingo, abre el lunes, tranquilo, pero el martes ocurre lo inesperado. Todo va a la quiebra y se conoce como el martes negro
de la economía norteamericana. Bueno, entonces todo el mundo entra en pánico. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Cómo es que la bolsa de valores ha caído tanto? Los bancos entran en serios problemas. Empiezan a quebrar los bancos. Y en esa época no había seguro al depósito bancario. La gente corría para sacar sus depósitos rápidamente porque si el banco quebraba no le devolvían el dinero. Entonces, los bancos empiezan a quebrar. Las fincas, la producción agrícola empieza a cerrar. Los establecimientos quiebran. La gente empieza a pasar hambre. El desempleo, que era un 3% en el año 1928, se dispara un 25% de desempleo. Es decir, la peor época de la historia norteamericana en términos económicos. Bueno, cierran los negocios, cierran los restaurantes, cierran los hoteles. La gente en la calle anda como por dioseros. El presidente Herbert Hoover empieza a recibir la presión. El líder del país, es el líder de la nación. Hay una crisis económica que no tenía antecedentes. ¿Qué hace el presidente? El presidente tiene una filosofía. La filosofía es que los mercados se autorregulan. No hagamos nada, que eso que está ocurriendo tiene que pasar inevitablemente, porque de acuerdo con una concepción filosófica económica, los mercados se autorregulan. Bueno, pero pasa el año 2029, llega el 30 y la cosa sigue agravándose. Y llega el 31 y la gente no aguanta más. Y todos carecen de hogares y ya se reúnen en las calles, que construyen unas casitas como se hacen en los campos dominicanos, ¿verdad? De hoja de lata, que le llaman los Hoovervilles, ¿no? Las villas de Hoover, que son símbolos de pobreza. Bueno, y llegamos al año 1932, 3 años después, y la cosa va de peor en peor, nada se arregla, y el presidente luce inerte, como que está confundido, el presidente está desorientado, desenfocado, no sabe qué hacer. Y vienen elecciones. ¿Y qué va a pasar con esas elecciones? La va a perder Hoover. Obviamente la tiene que perder, porque su liderazgo no estuvo a la altura de las circunstancias. No encontró la solución adecuada al problema que se estaba presentando. ¿Y a quién eligieron los norteamericanos? A Franklin Delano Roosevelt. Llega Roosevelt entonces como presidente de los Estados Unidos. Cuando Roosevelt llega, tiene un mensaje donde él dice: "The only thing we have to fear is fear itself". Lo único que hay que temer es al temor mismo. Y entonces empieza una tradición política mundial, los primeros 100 días de un presidente. Roosevelt rápidamente convoca al Congreso. Este es mi plan. Mi plan es que el Estado, el gobierno, tiene que intervenir en la solución de esta crisis. El mercado no se autorregula. Y por consiguiente, para restablecer la confianza en los bancos, vamos a crear un seguro al depósito bancario. Y toda persona que tenga depósito hasta $2.500 de la época, eso después llegó a $100.000, aunque el banco quiebre, el Estado le devuelve su dinero. Y con eso se restablece la confianza en el banco y la gente vuelve a depositar su dinero en el banco. Bueno, a todo el que está desempleado, vamos a darle el seguro de desempleo. A todo el que necesita atención de salud o requiera pensiones, la ley de seguridad social. Todo eso es Roosevelt, todo lo que conocemos hoy día, de seguro de desempleo, el Social Security, el seguro bancario, eso es Franklin Delano Roosevelt. Bueno, pero en adición, esta economía hay que activarla, esto no puede seguir así. ¿Y qué hace? Entonces solicita a la Reserva Federal emisión de dinero para un plan de construcción de obras de infraestructuras. Construye entonces la presa del Valle del Tennessee y empiezan las obras públicas y todo el mundo consigue un empleo, construyendo puentes, construyendo escuelas, construyendo hospitales, reactiva la economía. Y la economía pues empieza rápidamente a crecer. Entonces, debido a eso, cuando llegan las elecciones del año 36, ¿quién las va a ganar? Franklin Delano Roosevelt ganó las elecciones, porque estableció una diferencia entre su predecesor, que en medio de la crisis entendía que se resolvía sola, y alguien que vino con un plan y en 100 días puso la cosa en acción, tomando medidas que definieron el curso de la política de los Estados Unidos en materia económica hasta finales de los años 70, porque fueran republicanos o fueran demócratas, todo el mundo seguía la receta de Franklin Delano Roosevelt, que se apoyaba en las concepciones doctrinarias de un gran economista británico llamado John Maynard Keynes.
las ideas importan. Y esas ideas se convirtieron en un plan de acción para un presidente que entonces ya fue electo 4 veces presidente de los Estados Unidos. El único en la historia norteamericana que fue electo en 4 ocasiones. Y todavía cuando uno viene aquí y toma el highway, ve que dice FDR Highway, Franklin Delano Roosevelt, uno de los grandes presidentes de los Estados Unidos de todos los tiempos. Un gran líder en tierra de paz. Bueno, hay muchos otros líderes que uno puede mencionar en la historia. Winston Churchill en Gran Bretaña, no por la economía, sino por la política. Porque él tuvo un antecesor, Neville Chamberlain, que creía, primer ministro de Gran Bretaña, que se podía dialogar con Adolfo Hitler y procurar un mecanismo de paz cuando Hitler no estaba pensando en la paz. Chamberlain le creyó, creía que podía de alguna manera impedir que se desatara la Segunda Guerra Mundial. Churchill no le creyó. Y entonces, cuando en un viaje que hace Chamberlain a Berlín, se entrevista con Hitler, regresa a Londres y dice: la paz está garantizada. Y todo el mundo cree que en efecto negoció la paz con Hitler. Un mes después, Hitler estaba invadiendo a Polonia y se iniciaba la Segunda Guerra Mundial. Entonces, el pueblo dejó de creer en su líder, Neville Chamberlain, y escogen a Winston Churchill. Cuando Winston Churchill asume la primera magistratura, ¿cuáles fueron sus primeras palabras? No es decir que Inglaterra está bien y que la cosa está lo mejor posible. Yo lo único que le ofrezco al pueblo británico es sangre, sudor y lágrimas, porque esa es la situación en la que estamos. Aquí hay crisis. Ahora, yo lo que le digo, que en medio de esto lucharemos en las montañas, lucharemos en los valles, lucharemos en los mares, lucharemos en los aires. El pueblo británico jamás será doblegado, venceremos. Y el pueblo británico venció, y Winston Churchill hoy es venerado como uno de los grandes líderes del siglo XX. Lo podemos ver también en un caso más reciente, Martin Luther King. Nadie conocía a Martin Luther King como líder, hasta que Rosa Parks, ahí en Alabama, dijo que ella no se iba a parar del asiento donde estaba en un autobús. La querían parar porque era afrodescendiente. Ella se resistió. Un acto simbólico, ¿verdad? Un acto heroico de resistencia. No, yo tengo sentido de dignidad y yo de este asiento no me paro. Bueno, entonces había un joven reverendo, doctor en teología, llamado Martin Luther King, que asumió esa causa. La causa de los derechos civiles en los Estados Unidos. Y bueno, con su prédica constante de reverendo, apelaba mucho a los símbolos religiosos, empezó a movilizar a la gente, querían cruzar un puente una vez por Alabama, se impidió, estuvieron luchando, bueno, y logró eso. Y en base a la utilización del mecanismo de la no violencia, de la paz permanentemente, de la resistencia en base a la paz, Martin Luther King logró que el presidente Lyndon Johnson autorizara el voto de los negros en los Estados Unidos. Ese fue un gran liderazgo moral que encontramos en la figura de Martin Luther King. Podemos verlo en muchas otras figuras. Nelson Mandela. Nelson Mandela, que pasa 28 años presos luchando contra el apartheid en Sudáfrica, que significa la segregación racial. La minoría blanca dominaba durante años, durante décadas, la vida política en Sudáfrica. Era de opresión, de dominación, de oprobio. Y Nelson Mandela, luchando contra eso, pierde su libertad, 28 años en una solitaria, él solo, maltratado. Y bueno, logra su libertad y le pide a sus seguidores que no utilicen la violencia contra la minoría blanca dominante en Sudáfrica. Que eso se logra utilizando los métodos de Gandhi, que utilizó también Martin Luther King, de la no violencia, resistencia pacífica, que se va a ganar. Bueno, y justamente en base a negociaciones, Nelson Mandela logró que la minoría blanca se diera el poder por vía pacífica a la mayoría negra, y Nelson Mandela fue el primer presidente negro de Sudáfrica. Y lo hizo en base a la razón, lo hizo en base a criterios de paz y de convivencia civilizada. Y bueno, hoy día se reconoce mundialmente
ese liderazgo en tiempos de crisis política de Nelson Mandela. Y los líderes también se recuerdan mucho por sus frases, ¿no? Frases que llegan para siempre. Yo siendo muy niño recuerdo estando aquí a John F. Kennedy. Deslumbró a todo el mundo. Una personalidad magnética, atractiva, gran orador. Todos recordamos su frase, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country, que sigue teniendo hoy una gran fuerza moral. Uno nunca pregunta lo que tu país puede hacer por ti, uno pregunta qué es lo que yo puedo hacer por mi país, qué es lo que ustedes están haciendo hoy aquí, pensando qué pueden hacer por la nación. Bien, y hoy estamos en nuestro país, después de haber atravesado por muchas crisis políticas, crisis económicas. La República Dominicana en el año de 1978 logra finalmente establecer la democracia electoral. La única forma de llegar al poder en la República Dominicana es a través de elecciones. Ya no hay golpe de Estado militar de derecha, ya no hay guerrilla de izquierda. No es por la violencia, no es por las armas, es conquistando el corazón y la mente del pueblo dominicano, que es lo que hace la fuerza del pueblo. Nos organizamos haciendo uso de las prerrogativas y derechos que nos confiere la Constitución. El derecho a la libertad de expresión, el derecho a la libertad de conciencia y culto, el derecho a la libertad de asociación, y en base a esos derechos existimos como organización política. Pero un partido político no es un fin en sí mismo. Un partido político es un medio para un fin, que es llegar al poder, pero llegar al poder en beneficio de la mayoría del pueblo dominicano. La crisis política institucional ha quedado resuelta. Ahora tenemos los reflejos de la crisis económica, que se convierte también en crisis social. Y cuando se convierte en crisis social, puede dar lugar a crisis política, protestas sociales, confrontaciones violentas. Bueno, entonces en medio de esta crisis que tenemos, que es la misma de Estados Unidos, hay un tema de inflación en la República Dominicana, alto costo de la vida, hay un tema que tiene que ver con el precio de los combustibles, la gasolina, el gas, la electricidad, todo está caro. Entonces el tema es cómo se resuelve. Si la fuerza del pueblo estuviera hoy en el poder, ¿cómo lo resolvería? Ahí es donde se ejerce el liderazgo. Obviamente que ese liderazgo no lo va a ejercer el presidente solo, no lo puede hacer solo, porque se convierte en un hombre orquesta. Y si es un hombre orquesta, la orquesta lo va a tocar. Usted tiene un conductor de orquesta que tiene un primer violín, y toca la trompeta, y toca los tambores, y hay una armonía en la capacidad de ejecución. Frente a esta crisis de inflación, ciertamente se procede igual a subir tasas de interés y a quitar liquidez al sistema financiero para encarecer el valor del dinero y por tanto menos presión en la demanda para que los precios no suban. Eso es del manual, eso lo hace todo el mundo. Ahora, resulta que nosotros en la República Dominicana tenemos el privilegio de que el 85% de los alimentos que consumimos se producen en la República Dominicana. Eso no lo tiene todo el mundo. Eso es una suerte que tenemos en la República Dominicana. Entonces el precio del pollo está subiendo. Bien. El precio de la carne está subiendo. El precio de la leche está subiendo. El precio del pan está subiendo. ¿Qué hace el actual gobierno? El actual gobierno entonces auspicia la promulgación de una ley para autorizar la importación de pollo, la importación de carne, la importación hasta de pan, cosa que nunca se había visto. Una ley que dice autorizamos importar pan sobao y pan de agua. Una cosa que parece como medio chistosa, ¿verdad? Pero así dice la ley, que importemos pan de agua y pan sobao. Bueno, entonces nosotros decimos que eso es un error, que eso lo que hace es que agrava la crisis. ¿Por qué razón? Porque si nosotros tenemos una industria avícola entre Boca, Licey al medio, y la
$1 millón entre pollos, huevos, en Licey al medio, La Vega y Santiago y Moca. Bueno, si usted autoriza la importación de pollo sin pagar los impuestos de aduanas, ¿qué va a pasar? Que esos pollos que se importan van a competir con los pollos que se producen allá y por consiguiente va a afectar la producción de pollo nacional, va a generar desempleo y en lugar de apoyar la producción nacional, lo que está es aumentando la crisis. ¿Qué haría la fuerza del pueblo? No. Nosotros autorizamos la importación de maíz sin pagar los impuestos para que ese maíz sirva de insumo para la crianza de pollo en la República Dominicana. Y de esa manera aumentamos la producción de pollo que va a llegar más barata porque si yo aumento la oferta, se abarata el precio y además contribuimos a la producción nacional de la República Dominicana. En un gobierno de la fuerza del pueblo, nosotros no vamos a importar pan. No se nos ocurre importar pan. Vamos a importar trigo. Y el trigo se pasa a los molineros que lo convierten en harina. Y la harina se la entregamos a los panaderos para que hagan el pan en la República Dominicana. ¿Cómo se nos ocurre importar leche en polvo cuando tenemos una ganadería en la República Dominicana? Lo que hay es que apoyar a los ganaderos para que se produzca la leche en la República Dominicana. Tuvimos una crisis parecida en el gobierno nuestro, que la leche generaba un costo de producción muy alto y no era rentable para los ganaderos. ¿Qué hicimos nosotros? Por cada litro de leche, el gobierno subsidió 3 pesos. Eso es lo que debió hacer este gobierno, subsidiar la producción de leche en la República Dominicana y no estar importando leche en polvo que afecta a los ganaderos de nuestro país. En un momento en que Estados Unidos está autorizando la exportación de carne de res de la República Dominicana a los Estados Unidos, y ellos saben lo difícil que es eso, porque hay que vencer barreras fitosanitarias muy rigurosas que hay que en los Estados Unidos. Los norteamericanos están autorizando que exportemos carne de la República Dominicana acá, y el gobierno del cambio está autorizando importar carne a la República Dominicana sin pagar los impuestos. ¿Qué le parece? Bueno, entonces se me están pareciendo a Herbert Hoover. Se me están pareciendo a Herbert Hoover. No saben gerenciar la crisis actual que afecta a la República Dominicana. Y esa es la razón por la cual en estos momentos va creciendo constantemente el apoyo de la fuerza del pueblo. Ya en la sociedad dominicana se están dando cuenta que la única alternativa democrática viable para resolver la actual crisis económica, que es una crisis social y se puede convertir en crisis política, por suerte esa fuerza democrática existe y es la fuerza del pueblo. Y naturalmente la presencia y el apoyo de ustedes aquí nos fortalece aún más en esta batalla que estamos librando en la República Dominicana. En América Latina, en los últimos 3 años, 2019-2022, se han llevado a cabo 13 elecciones presidenciales. De esas 13 elecciones, los partidos de gobierno han perdido 12. Y la 13 no se perdió en Nicaragua porque el gobierno metió preso a los líderes opositores. Habría sido de 13-13. Hay una tendencia hoy día de que los gobiernos de turno son castigados conforme a la tendencia de la economía global, al menos que se reaccione a tiempo, tomando medidas creativas, imaginativas, siempre en favor de la mayoría del pueblo dominicano o de los pueblos a que están siendo afectados. Nosotros pronosticamos el día que eso va a ocurrir en la República Dominicana. Van a ser de 14-14 los gobiernos que van a perder, porque no me cabe duda que la fuerza del pueblo subirá a esa candidata de Palacio Nacional para ejercer de manera colectiva un liderazgo democrático, un liderazgo abierto y de carácter popular para seguir transformando la República Dominicana. Muchas gracias y que disfruten su ser.